En esta parte 144 de Puertas Dimensionales, mira por dónde, vamos a tener una conferencia adicional sobre exorcismos. Sí, porque había algo que nos dejamos y algo que hemos añadido, y que vale la pena que veáis, porque una vez más nos vamos a sorprender y mucho. Mirad este primer artículo. Era de este 18 de mayo de 2022. El exorcismo, una práctica cada vez más profesionalizada. Este ritual de liberación es practicada por cerca de 800 sacerdotes en todo el mundo. Bueno, son muchos, pero a su vez también dices, bueno, para tanta población mundial también son pocos, pero no está mal, 800 sacerdotes dedicados exclusivamente a esto. Y bien, aquí se nos hablaba del curso sobre exorcismo que se iba a hacer en Roma. Mirad lo que habría allí, más de 100 curas, monjas y laicos, entre ellos docentes y psiquiatras. Casi nada, ¿eh? Era el 16 curso sobre exorcismo y plegarias de liberación. Y sí, lo hacían en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, del cual ya estuvimos hablando. 6 días, 450 € el precio. ¿Y esto para qué les serviría? ¿Qué materias estudiarían? Pues posesiones demoníacas, la vida del exorcista, el peligro de las redes sociales y el ocultismo satánico. Todo con el objetivo de dejar de lado la mitificación que han causado el cine y la literatura de este asunto. Y aquí una frase que dice, aunque el demonio te puede impresionar con mucho espectáculo, es solo para acaparar la atención y no atender bien a la persona, según el padre Luis Ramírez. ¿Y qué más? Pues bueno, nos van diciendo cómo diferenciar una vez más la posesión de tener problemas psicológicos, no confundir depresiones o enfermedades psiquiátricas con estas otras cuestiones sobrenaturales, y luego cómo se sabe lo que son posesos, pues esa fuerza sobrenatural o comprender lenguas arcaicas. Y que hay gente que solo necesita una guía espiritual. Y nos dicen también esto, las personas que se agarren a cualquier cosa que les dé una pizca de paz y bienestar interior es lo que necesitan muchos, pero además con ritos que se alejan a la fe como la brujería, el espiritismo u otras prácticas de las que se deben alejar. Y bueno, es cierto, mucha gente se pone en esto, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, unos a sabiendas, otros sin saber nada, y luego les pasa lo que les pasa. Pero bien, aparte de esto, fijaos que aquí en la parte final nos dicen que hay en Italia y España 290 y 37 exorcistas respectivamente. Pero ¿sabéis lo que me interesa de todo esto? La parte de los 2 párrafos del final. Fijaos bien, desde el curso se quiere solventar esta problemática reforzando el diálogo entre católicos, pero también con otras ramas del cristianismo y otras religiones, que al contrario de lo que se pueda pensar, también practican estos ritos. Por ello, el curso sentará a un ortodoxo, un anglicano y un pentecostal para compartir sus experiencias, así como a un experto en exorcismo del Islam suní. Será un puente con otra realidad en la que el fenómeno existe y el rito es eficaz, destacó el teólogo mexicano Santa María. ¿Qué os parece? Pues resulta que, mira por dónde, el tema de exorcismos, que dicen que es eficaz, y ya veis en qué ámbitos tan distintos, resulta que les va a servir para reforzar el diálogo. ¿Sabéis qué significa esto? Ecumenismo. El exorcismo va a servir para ecumenismo entre cristianos, ya veis, ortodoxos, anglicanos, pentecostales y católicos, pero también interreligioso, con el Islam suní. Vaya, ¿quién lo iba a decir que estas cuestiones servirían para ecumenismo? Nos debe extrañar que cada vez al fin de los tiempos hayan más posesiones, por lo que ya hemos venido diciendo, que la gente se aparta de Dios y se mete donde no toca y en consecuencia pasa lo que pasa. Pues resulta que también todo esto, ¿para qué va a servir? Ecumenismo.
Vaya sorpresa. Pero mira por dónde. Ahora vamos a ver el otro lado que no habíamos presentado hasta ahora. ¿Qué dice la ciencia sobre los exorcismos? Pues mirad, aunque diversas culturas practican exorcismos, en Occidente resulta casi inevitable asociar la práctica del exorcismo con la Iglesia Católica. Regan McNeil, de 12 años de edad, se incorpora violentamente sobre su cama mientras un sacerdote le grita: «Por la señal de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo». De pronto la cabeza de Regan gira 180 grados. Los ojos desencajados de la niña poseída miran fijamente al cura y toda la habitación comienza a temblar, aunque no tanto como los espectadores del film. Los fans del género sabrán que me refiero al Exorcista, la famosa película de terror dirigida por William Friedkin en 1973 y basada en la novela de William Peter Blatty. Gran parte de su efectividad radica en que supuestamente está basada en hechos reales, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? Bueno, ya veis, hay exorcistas católicos que decían que jamás han encontrado a alguien que gire la cabeza a 180 grados, que esto aparece en la película, pero que nunca lo han visto. Pero la ciencia, ante todo esto, ¿cómo se posiciona? La palabra exorcismo proviene del griego antiguo exorquismos, literalmente obligar mediante juramento o conjurar. Según el diccionario de la Real Academia Española, significa conjuro contra el demonio. Para los católicos, el diablo es un dogma de fe, una verdad que están obligados a creer porque se apoya en la autoridad divina. Pero el dogma no se refiere a un diablo metafórico o a una filosófica ausencia del bien, no. Se trata de Lucifer y de sus secuaces. Eso en iglesias cristianas y en el catolicismo, claro. Y nos dicen, de acuerdo con la misma fuente, existen dos tipos de exorcismos. El primero, llamado exorcismo simple, es el que se reza durante el rito del bautismo, que ya lo vimos. Mientras que el segundo es el exorcismo solemne, que solo puede ser celebrado por un sacerdote con permiso del obispo. El Vaticano puede otorgar formalmente a un sacerdote el oficio de exorcista. ¿A quién vas a llamar? Uno de los exorcistas más famosos del mundo fue el padre Gabriel Amor, fundador de la AIE, o Asociación Internacional de Exorcistas, que cuenta con unos 250 afiliados en 30 países y autor de varios libros, entre ellos Un exorcista cuenta su historia y Más fuertes que el mal. En marzo de 2010, cuando tenía 85 años de edad, Amor declaró que había realizado alrededor de 70.000 exorcismos a lo largo de su carrera, lo cual implica un promedio de 10 exorcismos al día. Ya lo vimos esto, ¿eh? Soy el único exorcista que trabaja 7 días a la semana, desde la mañana hasta la tarde, incluidas Nochebuena y Semana Santa, declaró el padre al diario español La Razón. Entonces, ¿debemos creer que una persona poseída por el demonio blasfema con voz gutural y se retuerce cual tlaconete con sal cuando le presentan un crucifijo? De acuerdo con Amort y sus colegas, sí. Pero ahora nos dicen los demonios de la mente. Ahora bien, puesto que el tema que nos ocupa da pie a la incredulidad, los voceros oficiales de la Iglesia Católica suelen ser cautelosos cuando publican sus embates contra Satán. Ya desde 1608, el monje italiano Francesco Maria Guazzo, autor del tratado demonológico Compendium Maleficarum, Compendio de las Brujas, expresó la dificultad de distinguir entre las posesiones satánicas y los síntomas de algunas enfermedades mentales. Basta con revisar someramente la historia de los exorcismos para sospechar que, mientras más progresos se hacen en los campos de la neurología, la psicología y la psiquiatría, más pruebas existen de que las supuestas posesiones satánicas no son sino manifestaciones de trastornos mentales. Ya veis a qué conclusión llegan, ¿eh? En 1791, el doctor Eberhard Melin tuvo a una paciente alemana que alternaba entre dos personalidades distintas, una de las cuales hablaba francés sin que la paciente hubiera aprendido ese idioma. Lejos de asumir que esta xenoglosia, hablar en lenguas extrañas, era obra de Belcebú, Melin abordó el asunto a la luz de la medicina. Así dio con el primer diagnóstico conocido de un trastorno de personalidad disociativo. Curioso trastorno, ¿no? Que sin haber estudiado nunca una lengua la llegues a hablar. Bueno, personalidad disociativo le llaman a eso. En fin, tienen que ir etiquetando cosas. Posesión demoníaca codificada por la OMS. La Organización Mundial de la Salud considera que la posesión demoníaca
es una forma del trastorno disociativo que antes recibía el nombre de histeria. Vaya. Está codificada dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, CIE, como F44.3, trastorno de trance, o F44.81, trastorno de personalidad múltiple, y es también conocida como demonopatía o demonomanía. Ya veis, mira por dónde ahora resulta que posesión demoníaca en verdad era histeria. Qué cosas. Pero sigamos viendo qué más nos dicen. La maligna ignorancia. Existe la certeza de que los enfermos aquejados por la demonopatía sí viven un infierno, frecuentemente agravado por las supersticiones de quienes intentan liberarlos. Es bien sabido que la película El exorcismo de Emil Rose, de Scott Derrickson, en el año 2005, estuvo basada en un caso real. Lo que algunos eligen olvidar es que la paciente verdadera, una joven alemana llamada Annelies Michel, murió desnutrida y deshidratada después de haber sido sometida a un exorcismo. Tanto los curas que la exorcizaron, con permiso del obispo, como los padres de Michel, fueron acusados de homicidio negligente. Un film que narra el mismo caso es Requiem, el exorcismo de Micaela, de Hans Christian Schmidt, del año 2006. Bien, y fijaos lo que llegan a decir, que muere por desnutrición y deshidratación, por ese exorcismo que le hicieron, pero bueno, ¿y? ¿Pero estaba poseída o no? La historia es una de las más célebres, pero por desgracia no se trata de la única. Por lo tanto, mirad las conclusiones. En suma, solo hay dos maneras de responder a la pregunta. ¿Existen las posesiones demoníacas? La primera depende de la fe. Una de las consignas de la Iglesia Católica reza así: el mayor triunfo del diablo consiste en hacer creer a la gente que no existe. Como falacia lógica es irrefutable, justo porque opera fuera de las reglas de la razón. Bueno, esto es una frase que todos podemos decir. El mayor triunfo del diablo consiste en hacer creer a la gente que no existe. Ya lo vimos en los temas de espiritismo, ¿eh? Pero ya veis, eso, como está fuera de las reglas de la razón, ¡hala!, ya está. ¿Cómo discutir lógicamente la idea de que Satán sí es real y posee a las personas, pero que convenientemente se oculta detrás de un diagnóstico psiquiátrico? Imposible entonces. Pero llevando la discusión al terreno de la ciencia, queda claro que todavía nos queda mucho por saber acerca de los misterios de la psique humana. Sin embargo, hasta ahora todos los casos bien documentados de supuesta posesión satánica pueden atribuirse a una desafortunada combinación de trastornos psiquiátricos, perversidad humana, sugestión mental e ignorancia. Vaya, pues mira por dónde. El día que esta gente se encuentre con un endemoniado de verdad, a ver si alegan lo mismo. Qué interesante, ¿eh? Cómo la ciencia, una vez más, se tiene que salir por la tangente intentando explicar algunas cosas que desde luego no les cuadran, porque como no quieren aceptar la realidad, van a lo que van y dicen lo que dicen. Es cierto, hay cosas que son enfermedades mentales, eso está claro, pero que no existen endemoniados. Entonces la Biblia mintió y Jesús, ¿qué hizo? ¿Perder el tiempo y mentir también? Si él sacó demonios y lo dice claramente. Por tanto, ¿qué están haciendo? Echando por tierra la palabra de Dios. Una vez más, si llegan a esa conclusión y no quieren ver la verdad de todo, ¿qué podemos esperar? Pues lo que ellos mismos dicen, que realmente el diablo ya los tiene porque les hace creer que eso son tonterías. No falla. En fin, bueno, pues atención ahora para terminar con esto. El día en que Santa Teresa de Ávila venció al demonio con el poder del agua bendita. Toma, volvemos con el agua bendita. Santa Teresa de Ávila fue una religiosa mística y doctora de la Iglesia del siglo XVI, que en sus memorias relató que no hay nada como el agua bendita para hacer huir a los demonios y evitar que regresen. Lo que no es tan conocido son las experiencias que la llevaron a esa conclusión, que ella describe en su autobiografía El libro de la vida. Estaba una vez en un oratorio y se me apareció hacia el lado izquierdo una abominable figura. Le miré especialmente la boca porque me habló y la tenía espantosa. Parecía que le salía una gran llama del cuerpo que estaba toda clara, sin sombra. Me dijo espantosamente
que bien me había librado de sus manos, mas que él me tornaría a ellas, reveló la santa al inicio del capítulo 31 de su obra. Imaginaos, mística, doctora de la Iglesia, casi nada, esto no es poco. Y además le pasa esta manifestación y que ha escapado de él, pero que volverá a sus manos. ¿Ha escapado de él? Si lo que estaba haciendo es metiéndose hasta el moño en todo ello. Entonces, asustada, trató de espantarlo con el signo de la cruz. El demonio la abandonó, pero regresó rápidamente. Esto sucedió varias veces hasta que recordó que había agua bendita cerca. 2 veces me sucedió esto. Yo no sabía qué hacer. Tenía allí agua bendita y lo eché a aquella parte y nunca más retornó. Toma. En otro momento, Santa Teresa contó que el demonio estuvo 5 horas atormentándola con tan terribles dolores y desasosiego interior y exterior que no sabía si podía soportar más. Las que estaban conmigo estaban espantadas y no sabían qué hacer ni yo cómo valerme. La santa admitió que solo encontró alivio después de pedir agua bendita y arrojarla al lugar donde vio a un demonio cerca. Es en la explicación de este hecho que se da a conocer su cita más famosa. Tras muchas ocasiones, tengo la experiencia de que no hay nada como el agua bendita para hacer huir a los demonios y evitar que regresen. De la cruz también huyen, mas vuelven. Debe ser grande la virtud del agua bendita, señaló. Más tarde aseguró que conoció la consolación del alma luego de tomar el agua que le generó como un deleite interior que la confortaba. Anda, encima se la bebió. Esto no es un antojo ni cosa que me ha acaecido solo una vez, sino muchas, y he mirado con gran advertencia. Digamos, es como si uno tuviese mucho calor y sed y luego bebiese un jarro de agua fría y sintiera un gran alivio. Considero que es una gran cosa todo lo que está ordenado por la Iglesia y me conforta mucho ver que tengan tanta fuerza aquellas palabras, que así se pongan en el agua para que sea tan grande la diferencia con lo que no es bendito, continuó. Santa Teresa de Ávila cuenta muchas otras historias sobre el poder del agua bendita en el resto del capítulo. Una vez más, mira por dónde para solucionar problemas con demonios. Resulta que la cruz, que ya es una barbaridad y utilizarla, resulta que con eso van pero regresan. Pero el agua bendita, con esas palabras mágicas sobre esa agua, y mira por dónde, sirve para que la tiren allí y se esfuman y ya no regresan. Y encima se puede beber, ya lo veis, y anda, la mar de bien para ella. Y todo esto para favorecer ¿el qué? Las supersticiones, magia y brujería de la propia Iglesia Católica, porque esto no es nada más ni nada menos que más de lo mismo, más de espiritismo, más de cuestión demoníaca, y resulta que eso lo pintan como lo mejor de lo mejor. Una vez más nos damos cuenta que al final el diablo se pone las botas engañando a unos y a otros, a unos con todos estos rollos patateros para sacar demonios, expulsarlos o que no se acerquen y huyan, y otros que ni siquiera quieren creer en que eso es verdad, porque evidentemente, claro, si reconocen eso, tienen que reconocer que la palabra de Dios es cierta, y eso no les gusta nada porque evidentemente les implica cambiar de vida, cambiar todo su panorama y no les da la real gana. Pues mientras, ¿qué debemos hacer? Seguir diciendo las verdades para que la gente que quiera despierte y el que no, pues ¿qué vamos a hacer? Pero ya veis que todo sirve como gran engaño satánico. Y todo esto es el preámbulo para ya veis qué, incluso para un ecumenismo. Porque ya sabéis que dentro de poco toda esta gente de ciencia que no quiere creer, va a creer y dejarán de ser tan ateos, totalmente. ¿Por qué? Porque van a pasar grandes cosas que nadie podrá negar. Eso sí, por desgracia encima, caerán de lleno aún en el poder de Satanás. Ojalá algunos despierten, ojalá indaguen, ojalá se den cuenta antes de que sea demasiado tarde, porque Satanás está preparando su terreno y va a dejar boquiabiertos y embaucados a prácticamente la población mundial que quede.
¿Somos conscientes de esto? Pues aunque nos digan que decimos tonterías o que se nos va la olla, la cabeza, ¿entendéis? Nosotros hemos de seguir dando el mensaje el que el Señor nos dijo que debíamos dar, porque su palabra es muy clara. Y el mensaje del cuarto ángel va a seguir destapando las artimañas de Satanás, que tanto le disgustan que se destapen, porque eso ayuda a abrir los ojos a muchos y a salir del poder de Satanás y poder ser salvos con Dios. Y eso es lo que más odia. Con el poder del Espíritu Santo, con su plena ayuda, seguiremos dando el mensaje del cuarto ángel. Maranata 2031. Dios os bendiga.